tiempo. Bendiga todo, todo asunto. Todo está en manos de Dios. Oramos por nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Amén. Sí, hermanos, vamos a unir, ¿no?, el corazón con la voluntad de Dios también, ¿no?, recibiendo la palabra de Dios, recibiendo la guía de la iglesia, de los siervos de Dios. Amén. Yo los siento apagados, parece que creo que algunos no han cenado, ¿cierto? Por eso no hay fuerza, ¿no? Terminando tienen que cenar bien, ¿cierto? Bien, hermanos, voy a primero invitar, tenemos el video de promoción de 3 actividades que estamos organizando por medio de este evento, por la llegada de los siervos de Dios, por la llegada del pastor Oxopar. Se están haciendo y se está preparando eventos grandes, ¿no?, mega eventos. Primero, tenemos el concurso nacional de danza. Segundo, tenemos el campamento mundial y el congreso de líderes cristianos. Entonces, primero vamos a ver el concurso, ¿no?, el video que invita al concurso nacional de danza. Adelante. Vamos a ver el video que va a promocionar el campamento mundial. No te puedes perder el Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes 2025 en Bolivia. Del 31 de enero al 2 de febrero, en la histórica ciudad de Sucre. Tres días de conferencias magistrales sobre el cambio del corazón. Un viaje inolvidable a través de las presentaciones culturales de todo el mundo. Te invitamos a explorar las maravillas del mundo en nuestros stands. Además de un festival de comida con sabores de todo el mundo. Disfruta de la música del mundialmente reconocido Coro Gracias. Conéctate con jóvenes de todo el mundo y celebra los 200 años de Bolivia. Inscríbete ahora y sé parte de esta experiencia inolvidable. Video del CLF. Únete a nosotros en el CLF, Bolivia 2025, Unidos por el Evangelio, del 31 de enero al 2 de febrero en el auditorio de la Villa Bolivariana, Bloque Norte en Sucre, Bolivia. Este congreso internacional está dirigido a pastores y líderes cristianos. Tendremos como orador principal al pastor Oxopar, fundador del CLF,
Sus más recientes estudios bíblicos han sido transmitidos en más de 125 países en 61 idiomas diferentes, llevando el Evangelio a miles de personas en todo el mundo. Disfruta de la presentación del mundialmente reconocido Coro Gracias, cuya música inspira corazones alrededor del mundo. Para más información, contáctanos al 629-643-60. Congreso de Líderes Cristianos, CLF, Bolivia 2025. Te esperamos. Bien, hermanos, hoy tuvimos el almuerzo pastoral. Nosotros habíamos preparado más o menos para 70, 80 pastores, pero hoy más de 140 personas vinieron al almuerzo pastoral. Y varios pastores ya están confirmando, ¿no?, su participación. Aún nuestra meta, queremos llenar el auditorio, ¿no?, de la Villa Bolivariana. La capacidad para el auditorio es 840, entonces tenemos esa tarea a nivel nacional para que muchos pastores y líderes cristianos puedan escuchar al siervo de Dios, al Coro Gracias. Bien, entonces, continuando con el programa, vamos a tener la presentación especial del grupo folclórico. Ellos van a presentar 2 alabanzas. Adelante. Ellos van a presentar, ¿no?, 2 alabanzas. La alabanza es A su nombre gloria y luego el Salmos, el capítulo 8. Vamos a recibir, ¿no?, a ellos con fuertes aplausos. Llegamos ya, llegamos a otra ciudad. Venimos a compartir mensaje lleno de amor, andando pueblo y quebrada, ríos y montañas, diciendo que Dios es rey, que pronto regresará. Andando pueblo y quebrada, ríos y montañas, diciendo que Dios es rey, que pronto regresará.
Llegamos ya, llegamos de otra ciudad, venimos a compartir mensaje lleno de amor, andando pueblo y quebrada, ríos y montañas, diciendo que Dios es rey, que pronto regresará, que pronto regresará, que pronto regresará. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los hijos de Dios y también al visitante, bienvenido. Estamos muy contentos de recibir esta bendición de Dios en primera vez que me integro al grupo folclórico. Una gracia que Dios me permitió y esperamos seguir mejorando cada día. Por la gracia de Dios vamos a interpretar un último tema que se llama A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Vamos Amén. a aplaudirles todos juntos a nuestro Señor. Amén. Murió por mí en la cruz, mis pecados perdonó, a su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz, mis pecados perdonó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Murió por mí en la cruz, mis pecados perdonó, a su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz, mis pecados perdonó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Gracias. Amén, muchas gracias.
Cada noche, ¿no?, vamos a estar escuchando al grupo folclórico y también tenemos otra presentación especial. Tenemos ahora la participación del coro Esperanza. Ellos también han preparado 2 alabanzas. Lo debes compartir y Jehová es mi pastor. Entonces vamos a recibir al coro Esperanza. Adelante.
Amén. Un aplauso más para el Señor. Bien, hermanos, antes de invitar para escuchar la palabra de Dios, pedirle, ¿no?, a los hermanos que puedan adelantar sus asientos, bueno, que ustedes adelanten, ¿no?, a los asientos que están vacíos, así podemos aprovechar el tiempo, el espacio y la atención, ¿no? Siempre el profesor nos decía, si usted vino a estudiar, siéntese en la primera fila, porque hay diferencia escuchar adelante y escuchar atrás. Y también con diferencia, se duerme adelante y se duerme atrás, ¿cierto? Bien, hermanos, yo quiero pedirles que puedan estar atentos, que puedan responder. Cuando el pastor hace las preguntas, ustedes pueden expresar también. ¿Amén? Bien, este seminario bíblico se está transmitiendo por el canal de Facebook de la Misión Buenas Nuevas Bolivia, también se está transmitiendo por la Radio Jerusalén. Entonces vamos a recibir a Pastor Daniel Jo de la Iglesia de la Misión Buenas Nuevas Perú, ¿no?, con fuertes aplausos. Buenas noches, hermanos, hermanas. Estamos muy agradecidos en esta noche. Nosotros ya tenemos muy pocos días para recibir nuestro pastor, también los hermanos de diferentes países ya están alistando para venir a Bolivia. Este año el pastor Pac también va a venir con Coro Gracia también. Pastor Kim Gi-sung va a enviar un grupo de BTS, pero imitaciones, no originales. Originales imposible. Y otro grupo, Blackpink, también, todo imitaciones, pero jóvenes vienen de Corea para también compartir juntos, promocionar, preparar ese encuentro. Para nosotros es una bendición muy, muy grande. Primero voy a leer un pasaje de la Biblia, Ruth, capítulo 2, Ruth, capítulo 2. Hoy en la mañana compartimos Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 2. En Antiguo Testamento. Ruth, capítulo 2, el versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyo ojo hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén, dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven?
El criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me deje recoger, juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pase de aquí. Aquí estará junto a mis criadas. Hasta el versículo 8. Hoy en la mañana, con los pastores, nosotros compartimos sobre Ruth, capítulo 1. Los judíos, durante el día de la primera cosecha del trigo, o el día de Pentecostés, los judíos, ellos leen todo el tiempo Ruth. Durante la Pascua, los judíos leen Cantares. Pero durante primera cosecha de trigo, ellos, el día de Pentecostés, ellos, los judíos, todo el tiempo leen Ruth. Porque ellos tocan ese tema Ruth, el tema principal. Tú vas a redimir nuestra vida. Por eso le toca ese libro. Para mí también es una bendición muy grande nuevamente estar aquí en Bolivia para ver la obra de Dios, cómo Dios trabaja grande manera en nuestra vida. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos un corazón equivocado. Muchos cristianos piensan: yo tengo que hacer algo bien. Tiene ese concepto. Mientras nosotros tenemos ese corazón, usted no puede descansar. Entonces, pastor, no necesitamos hacer algo bien. No estoy hablando en eso. El corazón de Dios, Él quiere que nosotros hagamos por la fe, con paz, con tranquilidad. Yo estoy muy agradecido. En este año, yo le pido a los hermanos: vamos a ir a Bolivia. Vamos a viajar a Bolivia. Dios me permitió: Daniel, yo voy a trabajar, voy a ver la obra de Dios en la iglesia. Gracias a Dios, los hermanos comenzaron a depositar su entrada. Los hermanos comenzaron a preparar la ofrenda. Los hermanos comenzaron a preparar su pasaje. Hermano, en este año los peruanos para venir a Bolivia tienen que preparar 4 cosas. Uno es su entrada, su pasaje, su ofrenda, su gasto personal.
Y entonces, ¿por qué le digo? ¿Qué le parece los hermanos de Bolivia? Ay, muy lejos de Santa Cruz ir a Sucre, muy lejos. Hoy vino anciano Melgal, Argentina, aquí, 5 días, 5 días, por favor, 5 días, 5 días, 5 días. Ya desde anoche los ministros de Perú ya comenzaron a salir. Desde del norte, desde central, desde sur, ir a Arequipa, Desaguadero, La Paz, luego ya va a venir. Ay, para nosotros es un gozo, alegría. Como el año pasado, ¿cuántos hermanos cómo llegaron? Como igual. También este año, gracias a Dios, los hermanos no tenían mucho ruido. Cada iglesia ofrendaba. Cada reunión zonal estaba ofrendando. Y para juntar ese dinero, para también, como el año pasado, Bolivia nos ofrendaba, nosotros también, para colaborar juntos. Solamente quiero decir, usted en vez de tener el corazón, yo tengo que hacer algo bien, no tenga ese corazón, tengan libertad, tengan gozo. No tenga el pensamiento, ¿por qué hace encuentro aquí en Bolivia? No tengan ese corazón. Para nosotros es un gozo, alegría muy grande. La iglesia se reúne juntos para venir a Bolivia. Hemos orado juntos. Hemos ofrendado juntos. Este corazón nos cuida, nos protege. Amén. Hermano, ahora este año, difícil para ir a Sucre. Ya nada difícil. El año próximo les toca ir a Colombia. Ay, hermano, yo también estoy motivando. Vamos a ir a Uyuni, por favor. Vamos a invitar Majadito, como hoy en la noche me ofreció Majadito también. Ya vamos a conocer. Como igual, el año próximo quiero invitarle a usted. Ya, vamos a ir a Colombia. Conocer cómo Dios está trabajando grande manera. Por eso este año, así, hermanos solitos, 50, 100, 150, 200, 220. Pero yo creo, lo peruano se aguanta hasta último tiempo. Antes de viajar, un día, 2 días antes, locamente nosotros ya depositamos. Así es. Y yo espero, no sé hasta cuándo va a llegar la cifra. También este año yo estaba pidiendo, hermanos, usted no puede ir, puede colaborar. Varios hermanos me llamaron, pastor, yo estoy apoyando mis hijos, pero este año no puedo ir, tranquila, pero yo quiero apoyar a un ministro, le agradezco mucho. No puedo ir, pero yo quiero apoyar su pasaje,
su entrada, su gasto, lo que yo tengo, le agradezco mucho. Hay varios hermanos y están colaborando una manera y otra. Yo anhelo que nuestros hermanos no abandonen la esperanza. No tengo la duda, este encuentro en Bolivia va a salir muy bonito, muy lindo. Amén. Amén. Es importante, toda su familia nos acompañará. También van a conocer a Cristo. Hoy en la mañana compartimos Ruth capítulo 1. Había una familia, Elimelech, vivía en Belén, tenía la hambruna. Por medio de esa situación, Elimelech dejó su tierra, fue a la tierra de Moab, Pensaba, iba a vivir bien. Después de haber ido a ese lugar, luego 10 años, el marido murió, 2 hijos murieron. ¿Cómo se sentiría? El marido murió, 2 hijos murieron. Voy a preguntar a las hermanas, ¿qué le parece? ¿Cuándo tendría más dolor en el corazón de mujer? ¿Cuando el marido falleció? ¿Cuando los hijos fallecieron? Pregunta, si mi marido murió, me dolería tanto, levante su mano. Gracias. Hay hermana fiel, siempre hay. No, me dolería tanto cuando mis hijos murieron. Levante su mano, hermana. Así es. Así es el corazón de la mamá. Sí. Por eso los varones, desde hoy adelante, atiende bien a su esposa, por favor. Sí. Ay, imagínense. El esposo murió. 2 hijos murieron. ¿Cómo se sentiría? Además, en una casa, 3 viudas están. Yo no creo cada mañana, ¿no? Madrugada en esa casa sale la música de salsa, merengue ya temprano. Yo creo que no va a salir ese ambiente. No tan alegre, ¿cierto? 3 viudas están viviendo juntos. Al final, Noemí tomó la decisión, no puede ofrecer más, ya tiene que ir a su Dios, a su pueblo. Orfa, mami, ¿por qué me dice así? Pero voy a obedecerte. Ella se fue. Ruth se quedó. Yo no voy a ir. Voy a quedar contigo. Único la muerte puede separar entre tú y yo, nada más. Hermanos, Elimelech salió de Belén para solucionar este problema del hambre. Después de salir, en vez de solucionar, todos murieron. Ya nosotros debemos entender muy bien, vos siempre estaba en Belén. Algunos cristianos
piensan. Yo necesito solucionar alguna situación fuera de la iglesia. Vos es un reflejo de Cristo. Luego, Ruth es un reflejo de nosotros. Elimelech, él buscaba la solución no adentro de Belén. Él estaba buscando la solución fuera de Belén. Hermanos, Satanás constantemente engaña a nosotros. Tú no puedes. A través del pensamiento constantemente, sin descanso. Por eso Romanos capítulo 8, el versículo 6, la Biblia nos explica, Romanos 8, el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos nos enseña, si tú crees el pensamiento de su ego es muerte, pero la palabra del Espíritu Santo es vida y paz. Hermano, en nuestra vida, muy importante esa palabra. Satanás tiene su herramienta, mis pensamientos. A través de mis pensamientos, constantemente me habla. El ocuparse de la carne es su muerte. El pensamiento de mi ego, de mí mismo, es muerte. Constantemente le está diciendo, tú no puedes, tú no vas a funcionar, esta vez tú no puedes participar al encuentro, yo creo que tú vas a morir, yo creo que tú vas a sufrir. Por eso nosotros necesitamos practicar, negarse, despojarse ese pensamiento. Pero la palabra del Espíritu de Dios, vida y paz. La palabra de Dios, ¿cómo nos habla en esta noche? Todo lo puedo en Cristo que me... La palabra de Dios que dice, todo lo puedo. ¿Por qué usted dice, no puedo, imposible? No diga en eso. La palabra de Dios que habla, tú puedes. Porque yo estoy contigo. Ya, repite conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Ya, mira a ambos lados. Aún no quiera, mira a ambos lados, por favor. Dígale, Dios está contigo. Alguna hermana, por favor, dígale a su esposo con una sonrisa así. Ya, una vez más. Dios te ayuda. Dios te escucha. Crea, tener la fe en Dios. Dios no nos pide, tú tienes que romper las rocas, tienes que abrir el cielo. Dios nunca nos pidió en eso. Dios nos pidió algo muy básico. Estoy contigo.
yo te ayudo y te escucho. Nada más. De allí comienza. Elimelech se preocupaba. Él salió para solucionar. Pero la solución, ¿dónde estaba? Adentro de Belén. ¿Quién tenía toda la solución? Vos. Vos tenías todo. Algunos cristianos, ay, sí, yo estoy aquí en la iglesia, yo creo que voy a morirme de hambre. Una pregunta, en Santa Cruz, después de congregarse tanto tiempo, ¿algunos hermanos se murieron por el hambre? No, nadie, ¿eh? Algunos hermanos después de congregarse con la iglesia Buena Nueva, ¿alguien se quedó mendigo? Tampoco. Pero Satanás nos engaña. No, así tú sigues con la iglesia, tú vas a ser pobre. Tú vas a ser difícil. Y también algunos hermanos también están pensando, ay, sí, yo sigo con mi iglesia, yo no voy a casarme. No diga en eso. En Perú había un evangelista, su apodo Chiquitín. Hermana, hay un excelente hermano que le parece no va a conversar. Ah, sí, pastor. Pero ¿quién sería? Evangelista fulano. Ay, yo no quiero. ¿Por qué? Muy chiquitín, pastor. ¿Así? ¿Está bien? Hermana, hay un evangelista. Ok, pero usted lo conoce. Sí, me gusta miniatura. Ay, se casó, vive muy bien. Hermana, hay un evangelista que le parece no quiere conversar. ¿Quién es fulano? Uy, su cabeza muy grande, pastor. Hermana, hay un evangelista. ¡Wow, pastor! Me gusta un varón cabeza grande. Así tiene que ser un varón. Se casaron, vive muy bien. Y me di cuenta, cada zapato tiene su dueño. De verdad. Otro evangelista mayor. Mayor ya. Hermana, hay un evangelista mayor que le parece. Me gusta hombre mayor. Hoy se casaron. Solo quiero decir, aquí en Cristo no hay solución. No diga en eso. La solución, ¿quién tenía la solución? Vos. Vos tenía la solución. Pero Elimelech, ¿por qué no lo encontraba vos? Elimelech tenía sus propias posesiones. Adentro de la iglesia, Cristo tiene toda la solución para nosotros, pero ¿por qué usted no lo encuentra la solución a través de Cristo en la iglesia? ¿Por qué? Usted tiene su propia posesión, propio pensamiento. No, imposible. No, yo no creo. No, muy difícil. Mientras usted tiene ese pensamiento, aunque Cristo tiene el poder, no puede activar en el corazón, en la vida de nosotros.
Por eso muy importante negarse. Cuando Noemí regresó a Belén, vos estaba. Vos nunca abandonaba Belén. Cristo nunca abandona su lugar. Es importante el corazón de los cristianos, fije su corazón. Vamos a ver capítulo 2. Ruth capítulo 2. Aquí menciona vos, aquí se aparece. Cuando vos estaba en Belén, desde al principio no se aparecía. Vos estaba esperando. En la vida de nosotros, Cristo, Él está esperándonos. Aquí capítulo 2, el versículo 2 dice: te ruego que me dejes ir al campo, recogeré espigas en pos de aquel cuyo ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: aquel cuyos ojos hallaré gracia. Ella le respondió: ve, hija mía. Capítulo 2 menciona sobre la guía de Noemí. Ruth, ella era una mujer moabita. Ella no conocía a Dios. Pero Ruth, a través de Noemí, veía la manifestación de Dios en su vida. Ella le pedía a su suegra: yo voy a salir para recoger espigas. Noemí le decía: puede salir. Cuando ella estaba caminando, capítulo 2, el versículo 3. Capítulo 2, el versículo 3. Fue pues llegando espigo en el campo en pos de los segadores, aconteció, y aquella parte del campo y era de Booz,
el cual era de la familia de Elimelech. Hermanos, ¿quién llevaba la vida de Ruth al campo de Booz? Dios. ¿Ella qué tenía el corazón? Ruth tenía el corazón: recogeré espiga en pos de aquel cuyo ojos hallaré gracia. Y este corazón lo llevaba al campo de Booz, en Cristo Jesús. Muy importante tener el corazón humilde. Algunas personas piensan, yo debo tener mucho conocimiento de la Biblia, yo debo entender cosa grande de mi vida. No es eso. Corazón humilde. Ruth, una mujer moabita, menospreciada, solamente seguía con su suegra, pero toda su familia murió. Cuando ellos llegaron a Belén, una familia fracasada. Y en el corazón de Ruth, yo soy nada, pero yo quiero recibir la gracia de Dios. Este corazón, Dios le tocó. Corazón de Ruth estaba llevando al campo de Booz. Nosotros tenemos que recordar un versículo en Cristo Jesús muy importante, una enseñanza. Santiago 4, el versículo 6. Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pastor Oxupa siempre hablaba: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, usted está pasando un momento difícil, no se siente decepcionado. Usted está pasando muy bien, no se siente soberbio. Simplemente usted puede tener el corazón: diariamente Dios me permite la gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Caminen hasta Dios le permite. No se siente decepcionado, no se siente angustiado. Camina hasta Dios nos permite. Camina. Ruth, ella salió sin saber nada, pero Dios lo llevaba al campo de Booz. Después de llegar, ella comenzó a recoger espigas. Hermanos, aquí, capítulo 2, el versículo 7. 2:7 dice:
ha dicho: te ruego que me dejes recoger, juntar tras los segadores, entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aun por un momento. Desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aun por un momento. No abandone. Usted continúa su vida espiritual, su empresa, su matrimonio, su vida. Está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aun por un momento. Continúa. Tal vez va a encontrar algunas dificultades, pero usted van a ver cómo Dios había preparado muchas cosas y para la vida de nosotros. Hermanos, aquí yo quisiera buscar un versículo de la Biblia, Levítico capítulo 19, el versículo 9. Levítico 19, el versículo 9. Diecinueve, 9, 10. Cuando siegues la mies de tu tierra, no cegará hasta el último rincón de ella, ni espigará tu tierra segada. No rebuscará tu viña, ni recogerá el fruto caído de tu viña. Para el pobre, para el extranjero lo dejará. Yo Jehová vuestro Dios. Levítico menciona: deje la gracia. El campo de la cosecha no tiene que cosechar todo, tiene que dejarla. Adentro de la ley nosotros podemos ver la misericordia. Ruth, ella llegó al campo de Booz, comenzó a cosechar, comenzó a recoger espigas desde mañana hasta tarde. Pero también para recoger espigas necesitaba doblar todas sus coyunturas. La gracia de Dios, ¿dónde está? En el suelo. Usted para recoger la gracia de Dios en su vida, ¿usted qué necesitan? Tiene que doblar sus corazones. Ay, no me gusta. Ay, yo no quiero. Ay, no estoy de acuerdo. Ay, ¿por qué así habla? ¿Por qué así dice? Hermanos, la gracia de Dios, ¿dónde está? En el suelo. Cuando Ruth doblaba sus rodillas, doblaba sus piernas, podía recoger espigas que había preparado. Muy importante.
alrededor de nosotros hay muchas gracias de Dios. Pero para recoger la gracia de Dios, ¿qué necesito yo? Doblar mis corazones. Hermanos y hermanas, bienaventurado no es una persona entender muchas Biblias. Bienaventurado no es una persona tener mucho conocimiento de la Biblia. No es eso. Importante usted leer la Biblia. Importante usted estudiar la Biblia. Importante. Pero más importante que es doblar su corazón. Doblar su corazón ante Dios. Porque la gracia de Dios, ¿dónde está? En el suelo. Para recibir esa gracia de Dios, ¿qué necesitan? Doblar sus corazones. Hermanos, Ruth constantemente trabajando. El versículo 8, capítulo 12, el versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vaya a espigar otro campo, ni pases de aquí. Aquí estará junto a mis criadas. El versículo 8, Booz que dice: no vaya a espigar otro campo. No vaya a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estará junto con mis criados. Vos está hablando a usted. Cristo está hablando a usted. No vaya a otro lugar. Quédate en ese lugar. No pase de aquí. Aquí estará junto a mis criadas. Así es. Juntos. Hermanos y hermanas, en Cristo Jesús, muy importante tener el corazón unidos. Porque si yo tengo corazón separado, corazón dividido, muy difícil Dios trabajar en nosotros. Satanás ¿cómo trabaja en nosotros? Separar. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. No, yo no pertenezco a nadie, yo soy de Jesús. Uy, en la iglesia también. Yo soy de palma verde, yo soy de palma azul. Yo soy de palma roja. Así es. Hermanos, por la distancia para ofrecer el servicio está ofreciendo. Pero cuando no conoce el corazón de Dios, no, tú eres de palma verde. No, nosotros somos palma azul. Así ya. No, nosotros somos ¿dónde? No se equivocan. Solo un cuerpo nada más. Solamente una iglesia. Pero Satanás nos engaña. ¿Dónde está tú? Eso único. Una persona conoce a Cristo, se une. Luego piensa para preparar el futuro. En el caso de Ruth, ella tenía el corazón humilde. Booz
está diciendo, tú no tienes que ir a otro lugar, no te vayas, luego trabaje aquí. Una persona conoce el corazón de Cristo, la distancia, no hay ningún problema. Una vez por mes, en Lima, nosotros estamos reunidos juntos. Iglesia Manchay, Iglesia Villa El Salvador, Iglesia Ventanilla, Iglesia Huayca, las iglesias. Y ayer yo le pedía, ya una vez por mes, ese domingo vamos a tener el culto unido. Cada iglesia va a traer su almuerzo. Wow, cada iglesia como traía ollas. Después de terminar el culto, como cada iglesia, cada reunión zonal, le ofrecían su almuerzo juntos. También, gracias a Dios, después de terminar el culto, los motos comenzaron a llegar a la iglesia. Delivery ya está llevando su almuerzo. ¡Wow! Ya se cambió el mundo. Ya no preparaba el almuerzo. Comenzaron a llegar motos para entregar el almuerzo. Ya todos. Hermanos, no sean engañados. Iglesia Palma Verde, Iglesia Central, iglesia donde al final todos somos una iglesia. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo? Levante su mano. Ya. Una sola iglesia. Una sola iglesia. No se han engañado. A través de la iglesia, Dios se manifiesta, Dios trabaja. Por eso, Ruth capítulo 2, el versículo 11. Respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Ruth no imaginaba, Booz sabía todo lo que estaba pasando en la vida de Ruth. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, que dejando a tu padre y a tu madre y a tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no consiste antes. Vos lo sabía todo. Usted tal vez se siente resentido. No es así. Yo no entiendo. ¿Por qué así me trata? ¿Por qué así me habla? Hermanos, Cristo sabe toda su situación. Algunos hermanos no creen en Dios. Siempre usted piensa, soy víctima. Yo soy víctima. Víctima por mi marido. Por ese diablo. No piensa así, hermana. Usted no es víctima. ¿Por qué usted piensa? El problema verdadero, usted desde algún momento no cree en Dios. Por eso usted cree que soy víctima. Ruth también pensaba, soy víctima. Ay, ¿para qué yo vine aquí? Soy víctima.
Voz que dice, yo sabía todo, yo he escuchado todo, yo conocía todo tu familia. Esta noche, Cristo conoce todo su corazón. Amén. Cuando regrese en su casa, antes de dormir, lea Salmo 139. En vez de mirar Netflix, por favor. Salmo 139. Yo no tengo Netflix. Antes yo había. Pero yo quiero ver Juego de Calamar, cómo funciona en Perú. Ay, también. Pastor Gabriel nos comentaba Calamar. Anciano Melgar también comentaba Calamar. Pastor William también me comentaba Calamar. Wow, dentro de mi alma, Calamar. En vez de recordar Cristo, ya no. Calamar. Yo le preguntaba, ¿qué hay? No, nada. ¿Cómo nada? ¿Qué hay? Dígame, no, nada, solamente una pistola de agua. Eso es todo. Así, Calamar. Un día, venga a Lima. Voy a invitar un plato de verdad de comida de calamar. Ay, hermano, usted se siente resentido. Cristo conoce todo. Alguna hermana resentida vive junto con su esposo, pero no duerme juntos. No me toque, te mato. Varias hermanas así viven. Cocina, vive, pero no está juntos. Ay. Hermanos, ¿usted perfecto? Hermana, ¿usted perfecta? ¿Por qué usted no puede aceptar como tal su esposa como su esposo? Un día un hermano llegó a mi oficina. Mi esposa así. Hermano, ¿usted perfecto? ¿Perfecto? No. Entonces, ¿por qué tiene tanta queja? Mi esposa así. Hermano, ¿usted perfecto? No. Entonces, calla la boca. Porque tú no puedes abrazar a su esposa. Mi amor, yo soy peor de ti, tranquila. Me perdona. Hubiese atendido bien, no habría pasado nada. Tranquila, vamos. Ya, esto es nada. Vamos para comer calamar. Vamos ya. Pero no es así. Condena, maldice. ¿Por qué usted actúa así? ¿Cuál es la ganancia? Usted condena, maldice, acusa. Hace 15 años ocurrió. Todavía está sacando en eso, cada rato hablando, diciendo. Usted está muy mal. Usted no cree en Cristo. Usted se siente, soy víctima. Y te mato, calamar. Ay, gocha. No viva así. Cristo le perdonó a usted, ¿sí o no? ¿Qué cosa hay adentro?
En vez de amar, perdonar, cubrir, condena, maldice, tajante, frío. Ay, yo no sé por qué los cristianos viven así. ¿Usted perfecta, hermana? Entonces, ¿cuál es el problema? Mi amor, ven mi marido. Mi cabezón, siéntate. Toma. Aquí está con papa, con cebolla grande con calamar, por favor. Oiga, hermana, no vive así porque usted no cree en Dios por eso. Un día un hermano llegó a mi oficina llorando. Pastor, quiero contar. ¿Qué va a contar? Voy a contar mis pecados. ¿Para qué me cuenta sus pecados? ¿Para qué me cuenta? ¿Para qué me va a contar sus pecados? Ya yo sé, nada bueno en ti. ¿Para qué me cuenta? Hermano, no me cuenta. Cristo le ama. Cristo le bendice. Él comenzó a llegar, comenzó a escuchar. ¿Cómo se ha cambiado su vida? Un día un hermano llegó, pastor, yo tengo problema, cuéntame. Mi negocio cada día está mejorando mucho. Así, ese es el problema, pero el problema viene, dígame, mi negocio ha mejorado mucho, pero yo quiero salir con su esposa, no con otra mujer. Yo le dije, ¿usted vino para solucionar? Sí. ¿Necesita el consejo? Sí, pastor. Yo le doy un consejo, escúchame, para solucionar en eso. Dígame, yo no quiero perder mi matrimonio. Desde hoy, usted va a diezmar triple. Usted va a ofrendar triple. Usted va a apoyar CLF triple. Uy, así. Frecuentemente yo le digo, hermano, ¿cómo está? Bien. Hoy también. Cada día está haciendo diezmo. Sí, pastor, diezmo. Él me dice, pastor, estoy feliz. Ahora no tengo plata. Feliz. Su esposa dice, está feliz. Mi marido no tiene plata, todo para la iglesia, todo para CLF. Está feliz, está feliz. Oye, antes de venir a Bolivia, pastor, vengo aquí para testificar. Dios me permitió ofrenda para Bolivia. Ay, me visitó, me testificaba. Ay, estaba tan agradecido, ¿cierto? Ah, gracias, hermano. Usted y yo, nosotros no hubiésemos tenido la cobertura de la iglesia, ¿dónde habríamos mandado ese lugar? Fin de semana en Lima, cerveza cusqueña. Gracias a Dios. No tenemos nada. Ofrendamos, apoyamos. Dios como cuida. Para terminar, Ruth no tenía nada. Pero Booz le daba todo suficiente a Ruth. Hermanos, aparentemente usted no tiene nada, pero usted sigue junto con Cristo
Cristo le va a dar toda su necesidad. Amén. Tiene que creer. Usted tiene que creer. La promesa de Dios. Dios nos ha dado Hebreos 6, 14. Nosotros tenemos que creer la promesa de Dios. 6:14, Hebreos 6:14, diciendo: de cierto te bendeciré, con abundancia te multiplicaré, grande. Esa palabra para usted. Esa palabra como una tarjeta débito, llévelo. Una persona no tiene fe en Dios, tarjeta débito como un plástico. Pero una persona tiene fe en Dios, tarjeta débito no es un plástico. Adentro hay muchas cosas. De cierto te bendeciré con abundancia. Te multiplicaré grandemente. Yo creo en esa promesa de Dios. Levante su mano. Yo creo. ¿Sí? Levante. ¿Alguien no tiene brazo? ¿Dejó su brazo en su casa? Yo creo, ya. Te bendeciré con abundancia. Te multiplicaré. Repite conmigo. Yo soy rico. Mira al lado. Tú eres rico. Ay, créame, de verdad. Hay muchos hermanos no creen esa promesa de Dios. Te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Ponga ese versículo en su negocio. Luego pídale todos los días. Dios me permite darle diezmo diariamente. Ay, algunos hermanos siempre visitan mi oficina. Siempre le pregunto, ¿usted diezma? No, tiene que diezmar. ¿Usted ofrenda? No, tiene que ofrendar. No me regala para su alma. Para su alma usted haga. Usted va a aprender la administración de Dios en su vida. Hermanos, ¿usted diezman? ¿Usted ofrenda? Haga para su alma. No importa la cifra. Delante del Señor, ese dinero para ti. Si usted aprende en eso administración de Dios, usted va a aprender administración del corazón, la administración del tiempo, la administración de su salud. Así va a aprender. A través de vos, Ruth había recibido todas esas bendiciones. Te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Yo estoy muy agradecido por estas oportunidades. Dios ama Bolivia, amén. Dios ama Bolivia. Nosotros no tenemos la duda. La promesa de Dios nos habló, como Romanos 11:26. Luego todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Luego todo Bolivia será salvo. Todo Bolivia. Está incluido nuestros padres, nuestros hijos, nuestra familia. Todo Bolivia será salvo. Todo Bolivia. Por eso estamos haciendo ese evento. ¿Qué le parece? Nuestro pastor tiene 81 años. Viene de Corea para ver a ustedes.
tan lejos. Él viene para ver los hermanos de Bolivia. ¿Por qué? Ustedes son anfitrión. Ustedes son organizador de ese evento. Cientos de hermanos extranjeros vienen para ver a ustedes. Todavía no está firme su corazón. Esta noche fije su corazón. Amén. Todavía, voy a participar, voy a escapar. Ya no piensa en eso, ¿no? Todo vamos a participar. ¿Por qué? Usted es el protagonista de ese evento. Usted. Los hermanos van a venir. Los hermanos van a acercar a usted. Gracias, hermano. Nosotros, con esa promesa de Dios, todo Bolivia será salvo. Hoy nosotros compartimos hasta que oremos. Gracias, Padre, por esta noche. Estamos muy agradecidos por su promesa. Ruth no tenía muchas cosas, pero solamente por la guía de Noemí, por la guía de Boaz, ella tenía abundantemente. Nosotros necesitamos la guía de nuestro Señor Jesucristo y tu iglesia. Tú reciba toda la gloria. Dios bendice nuestro hermano, hermana. Te alabamos. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor. Nos permite el tiempo de la bendición. Ese año 2025 es el año de la gran bendición para Bolivia, para nosotros. Por medio del Campamento Mundial nos da una oportunidad, ¿no?, de recibir la visita del pastor Oxopar. Y no solamente el pastor Oxopar, vienen muchos pastores, viene el coro Gracias, y por la visita de ellos es que la misión así se activa, enviándonos pastores, enviándonos personas para compartir el corazón de Dios con nosotros. Amén. Mañana continuaremos con este seminario bíblico. Pastor Daniel Jo va a seguir compartiendo con este tema, ¿no?, el comentario del libro de Ruth. Y a través de la vida de Ruth también nosotros podemos aprender el corazón de Dios, podemos recibir la fe, la fuerza en nuestro corazón. El día miércoles el pastor va a predicar en la Asociación de Iglesias Evangélicas del Oriente, donde queda detrás de la Villa Olímpica, Santos Dumont, Quinto Anillo. Ahí está un colegio cristiano, se llama Las Misiones. Luego, yo teniendo la ubicación, voy a compartir en los grupos de la iglesia del centro, de Palma Verde, de Montero. Algunos de repente no están, pidan, ¿no?, que sean agregados a esos grupos, o personalmente también me puede pedir. Otro anuncio más también para compartir con ustedes, hermanos. En la parte de atrás, saliendo del salón, está la mesa de inscripción para que ustedes puedan inscribirse. Los que ya se inscribieron puedan pagar, ¿no? Los que ya pagaron puedan ordenar la manera de cómo van a viajar a Sucre. Si van en bus, entonces hay que contratar un bus, ¿no? Ya estamos contratando ya 2 buses, y los que van en vuelo, entonces entreguen su itinerario. Así nosotros podemos hacer el servicio de recepción en el aeropuerto. Y si no dan ese dato, entonces significa que ustedes por su cuenta quieren llegar, ¿cierto? O de manera privada, ¿no?, personal. Pero dentro de la iglesia queremos hacerlo de manera ordenada. Los hermanos también hasta el día
viernes es la oportunidad para hacer turismo, ¿no? Para hacer turismo. De nuestra iglesia de Palma Verde, una persona nada más se inscribió, pero todavía no ha pagado. Entonces, los hermanos de Santa Cruz no quieren conocer el turismo de Bolivia. Ya conocen, seguro, ¿no? Ya conocen Uyuni, pero para los que no saben es una oportunidad, ¿no? Van a acompañarse con extranjeros y juntos también, ¿no? Conocer las maravillas turísticas de Bolivia. Bueno, hermanos, en la parte de atrás y en la salida de aquí tenemos 2 alfolís para que los hermanos puedan hacer presente su ofrenda decidida para el campamento mundial. También los que pueden hacer su ofrenda de agradecimiento por este seminario bíblico, ahí tienen los sobres respectivos. Terminamos, nos vemos mañana, ¿sí? Muchas gracias. No te puedes perder el Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes 2025 en Bolivia. Del 31 de enero al 2 de febrero, en la histórica ciudad de Sucre. Tres días de conferencias magistrales sobre el cambio del corazón. Un viaje inolvidable a través de las presentaciones culturales de todo el mundo. Te invitamos a explorar las maravillas del mundo en nuestros stands. Además de un festival de comida con sabores de todo el mundo. Disfruta de la música del mundialmente reconocido Coro Gracias. Conéctate con jóvenes de todo el mundo y celebra los 200 años de Bolivia. Inscríbete ahora y sé parte de esta experiencia inolvidable. Únete a nosotros en el CLF Bolivia 2025, Unidos por el Evangelio, del 31 de enero al 2 de febrero en el auditorio de la Villa Bolivariana, Bloque Norte en Sucre, Bolivia. Este congreso internacional está dirigido a pastores y líderes cristianos. Tendremos como orador principal al pastor Ok Supark, fundador del CLF. Sus más recientes estudios bíblicos han sido transmitidos en más de 125 países en 61 idiomas diferentes, llevando el Evangelio a miles de personas en todo el mundo. Disfruta de la presentación del mundialmente reconocido Coro Gracias, cuya música inspira corazones alrededor del mundo. Para más información, contáctanos al 629-643-60. Congreso de Líderes Cristianos, CLF, Bolivia 2025. Te esperamos.